Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Díaz Dávila y vengo a hablar de la culpa en la responsabilidad civil. Eh, bueno, al abordar el tratamiento de la culpa en la responsabilidad civil, esto nos permite identificar factores tanto en los sistemas latinoamericanos como europeos que son comunes en ambos. Empezamos por el siglo XIX, donde se distinguió el reinado de la culpa como único y soberano método de responsabilidad civil. Pero ¿qué pasaba en este tiempo? Que la culpa se tenía en cuenta desde un punto netamente moralista, eh, sin analizar criterios diferentes. Es decir, que se basaban única y exclusivamente en el criterio moral de las personas para basar la culpa. Y de esta manera se sindicaba y se reprochaba el daño de quien ocasionaba la acción. Eh, Más adelante tenemos que esta influencia se moderó a fines del mismo siglo. En este momento surge una teoría del riesgo proveniente de Italia. Desde ese entonces se abrieron las puertas a nuevos fundamentos de la responsabilidad civil. Tenemos que aclarar que esta nueva irrupción no dio fin a la teoría del riesgo. Eh, Perdón, que esta nueva irrupción de la teoría del riesgo no dio fin a la teoría de la culpa anteriormente mencionada. Eh, Sabemos que la noción de culpa es fundamental en nosotros. Al decir nosotros, hablamos de países hermanos de Europa y América Latina. Eh, ya que la responsabilidad aquí, como en Francia, se basa neta y exclusivamente en la culpa. Esto quiere decir en una noción fundamental. Esto genera un sentido doble. Un sentido doble, ¿por qué? Porque está quien comete la culpa y ocasiona un daño. Esto es una responsabilidad hacia el prójimo o hacia un tercero. Y tenemos también que la culpa puede ser de la víctima, exclusivamente de la víctima. Esto último fue declarado culpa por la corte francesa. Bueno, al hablar de la doctrina clásica, esta nos enseña que que la culpa tiene dos elementos. El primer elemento que nos da es la ilicitud. ¿Qué es la ilicitud? Es comportarse de manera contraria a la norma, sea una norma legislativa, contractual o moral, etcétera. En segundo lugar está la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad o a qué hace referencia? Esto hace referencia al vínculo que se puede dar al comportamiento del agente, sea autor o víctima. Es decir, que la imputabilidad es la capacidad del entendimiento de hacer o no hacer el hecho que genere el daño. Por esta razón se excluye a los dementes y a los niños, ya que a los dementes, niños, inválidos o alguna persona con una limitación, ya que estos no razonan absolutamente. Nos da un ejemplo de que no se consideraba tanto un elemento del derecho natural porque antes eh, cuando se cometía algún acto se tenía en cuenta, por ejemplo, a un animal. O sea, se castigaba a un animal y un animal no goza de conciencia o de un comportamiento o de una razonabilidad para tener en cuenta qué hace y qué no hace. Otro ejemplo, otra referencia que nos hace
es que aquella persona con aspecto físico de hombre, pero con mentalidad de niño, comete un delito, eh, no puede recaer sobre esto una culpa absoluta, porque como sabemos, pues no tiene la capacidad de razonar eh, de acorde a su edad por alguna limitación que tiene. Eh, Podemos concluir con esto que a través del tiempo los distintos ordenamientos, tanto en América Latina como en Europa, han desarrollado un criterio de la culpa en el cual, desarrollan distintos aspectos para no basarse netamente en un criterio moralista, como lo veíamos antes, sino que explora otras posibilidades como la culpa de la víctima. Gracias.